Es TV. Canal 67 presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos una vez más a este su programa Casos y Soluciones a través de la señal informativa de TV Canal 67. Recuerde que nos estamos viendo en cables Claro y Tigo, siempre 67, señal abierta, 67, zona occidental, 69 y nuestras redes sociales en Facebook. Ya está con nosotros nuestro invitado, un tema que tiene preocupados a todos los salvadoreños. ¿Usted está sufriendo en estos días una gripe un poco intensa? Pues bien, se ha hablado de una nueva variante del COVID-19, ERIS. Así es que tenemos ya en nuestros estudios a uno de los infectólogos más conocidos de nuestro país. Me refiero al doctor Iván Solano Leiva. Doctor, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto nos da saludarle nuevamente, que esté con nosotros. Muchas gracias, igualmente, Alfredo, gracias por la invitación y un placer estar acá con la teleaudiencia de Canal 67 y de tu programa, ¿no?, de entrevista. Bien, doctor, para dar inicio, amigos televidentes, vamos a ver un video, el cual nos está dando un marco de referencia en cuanto a este brote y qué más lo podíamos hacer. Ponga atención, porque no tiene voz, sino que es un video con letras que usted tiene que ponerle mucha atención lo que está pasando en los Estados Unidos de Norteamérica en cuanto a esta variable del COVID-19 llamada ERIS. Adelante de producción con este video. Doctor Solano Leiva, esto es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos de Norteamérica. En nuestro país, ¿qué es lo que tenemos? ¿Un rebrote o una nueva variante? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Ya que hemos observado, doctor, que muchas personas están sufriendo de congestiones, están sufriendo de una gripe muy intensa. ¿Qué es lo que tenemos, doctor? Bueno, en primer lugar, debemos de aclarar un poco conceptos. En primer lugar, si ustedes recordarán, allá, si no recuerdo, el 5 de mayo de 2023, la OMS, a través de su director general, siguiendo recomendaciones de un comité de expertos, pues decide declarar el fin del COVID-19 como un problema de salud pública de importancia internacional. Pero él mismo decía en sus declaraciones de que eso no significaba que el COVID ya se había ido, ¿ya?, sino que siempre iba a permanecer como una enfermedad endémica, así como ha sido, por ejemplo, si ustedes recuerdan, el CHIC y el Zika, que nos dieron una pandemia, pero que ahora son parte del espectro de enfermedades que normalmente podemos llegar a sufrir los seres humanos. Eso es lo mismo que ha pasado con el virus del COVID-19. Por lo tanto, en relación a su pregunta, ¿es un brote o es una reemergencia o emergencia de una nueva enfermedad? No, esto es un brote, Alfredo, y de una enfermedad endémica que, así como el dengue, como la influenza, hay momentos que pueden haber
brotes epidémicos, ¿verdad? Elevaciones por fuera del comportamiento normal, pero no es que sea una reemergencia, porque cuando hablamos de reemergencia es de una enfermedad que ya se había ido, que ya no estaba causando ninguna enfermedad, ningún caso, pero que después de un tiempo reemerge, ¿verdad? Podemos hablar de el sarampión, por ejemplo. El sarampión en muchos lugares del mundo hoy es una enfermedad reemergente, porque se había controlado de no tener ningún caso, pero ahora por muchas razones ha reemergido. Entonces, la respuesta a su pregunta es que estamos en un brote de COVID-19. ¿Qué lo está causando en nuestro país? Nosotros podemos suponer, pero no tenemos la evidencia científica que nos respalde de que ya la variante Eris esté circulando. ¿Y por qué? Bueno, bien lo dice ese pequeño documental que ustedes han puesto ahí, toda la información. En Estados Unidos es la variante preponderante. El 17.4% de todas las infecciones por COVID son producidas por esta subvariante. Hay otras subvariantes que están circulando, pero en menor proporción. Solo en cuestión de 4 semanas de julio, del 22 de julio, la semana epidemiológica del 22 de julio, 4 semanas después, creció 10 puntos porcentuales en la variante Eris en los Estados Unidos. Entonces, en México, en el Reino Unido y en otros países también está llegando a estar causando incrementos de casos. Y vamos, Estados Unidos es el país con el cual nosotros tenemos un mayor flujo migratorio, ya sea que vamos nosotros a visitar a nuestros familiares o que nuestros familiares vienen al país. Y por lo tanto, no tengo pruebas, pero no tengo dudas también de que ya la subvariante probablemente es la responsable de este incremento. ¿Y quién debería darnos la información certificada de qué es lo que está pasando? Es el Ministerio de Salud, ya que, según declaraciones del señor ministro, ya hace más de 6 meses, tenemos la capacidad para hacer una vigilancia genómica, decir de qué tipo de variante está circulando en nuestro país, porque son ellos los que tienen la capacidad de laboratorio instalada. Ningún laboratorio privado tiene la capacidad para poder decirme, mire, el virus que usted tiene es la subvariante XBB187, por decir algo, o es la variante Eris. Las pruebas que nos mandamos a hacer, nosotros nos dicen si tenemos o no tenemos COVID, pero no nos dicen qué variante es. Entonces, por eso es que es un llamado al Ministerio de Salud, que en este momento que estamos teniendo un incremento de casos, pues nos dé informar a la población cuál es la subvariante predominante que está afectando. ¿Qué le hace a usted suponer que sí efectivamente tenemos esta variante del COVID Eris? Lo que te decía, ¿dónde vamos nosotros más? ¿Cuál es el flujo migratorio que hay entre El Salvador y Estados Unidos? Es como el país que más tenemos. Y en Estados Unidos es el país donde, según datos del CDC, que son públicos y los transparentan y los publican, precisamente para que la población esté informada y tome decisiones basadas en información fidedigna, nos dice que ahí es la más prevalente. Y déjame decirte que la cantidad de casos que en lo personal su servidor ha estado viendo en lo privado, la mayoría son salvadoreños que han adquirido la enfermedad fuera del país, ¿sí? Pero ahí va no solo Estados Unidos, sino que también que han estado en Europa y que han venido a desarrollar los síntomas estando acá, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos síntomas, doctor? Básicamente, no sé si podrá producción ayudarnos con las láminas que nosotros traíamos, y la lámina 22 precisamente habla de los principales síntomas. La lámina número 22 de la subvariante Omicron EG.5.1, los principales síntomas son dolor de garganta importante, mocosera, estornudadera, dolor de cuerpo, dolores musculares
Y hoy podemos estar viendo, aunque no con la frecuencia que lo vimos con la variante original del COVID, que la gente está manifestando pérdida del olfato y del olor nuevamente. Lo que es la lámina 22, por favor, donde habla de eso. Sigamos. Yo creo que iba para atrás. Esa en la lámina es para adelante. Ahí donde la siguiente, esa es la que responde a la pregunta que usted me hacía, ¿no? Esos son los principales síntomas, pero también desde ese punto de vista, si uno ve los síntomas, uno no puede decir, Alfredo, usted tiene la variante ERIS solo por los síntomas, y eso se parece a un montón de procesos catarrales que estamos viendo, ¿ya? O sea, eso sí se lo puede dar. Pero sí ha habido un aumento en las enfermedades de infecciones respiratorias. Claro, eso lo venimos teniendo desde hace más o menos 3 meses. Vea el incremento de las infecciones respiratorias. Y en ese momento, la cantidad de casos que veíamos más frecuentemente eran gripes por influenza. Y sobre todo gripe por influenza B, la que estaba afectando. Pero ahora estamos bien. Y los casos de COVID estaban abajo. Vea, y ahora estamos viendo que se está invirtiendo. Están subiendo los casos de COVID y están bajando los otros virus respiratorios que dan la misma cantidad de los mismos síntomas, ¿no? Que también pueden dar esos mismos síntomas. Entonces, desde el punto de vista de historia o de síntomas, yo no le puedo afirmar a un paciente, usted tiene una infección por la variante ERIS, o usted tiene una infección por el gripe por influenza, o usted tiene una infección por la variante Omicron XBB16, por decirle algo, ¿no? Sí, todos pueden dar esos síntomas. La única manera es haciéndome las pruebas que confirmen que tengo o no tengo el COVID, y además la vigilancia por parte del ministerio, que tiene la capacidad instalada para saber qué subvariantes están circulando en nuestro país. ¿Tratamiento a seguir, doctor, para esta situación que estamos sufriendo en El Salvador? Porque si usted lo ve, hay muchas, pero muchas personas que están enfermas. Sí. El tratamiento de una infección viral es sintomático, en general. Que si tengo fiebre, que me duele la cabeza, acetaminofén o incluso el ibuprofeno me puede ayudar para eso. Que si tengo tos, algún medicamento que me ayude con la tos. Que si tengo mocosera, hacerme lavados nasales, etcétera, ¿no? Ese es el tratamiento en general para todas las infecciones respiratorias agudas. Ahora, si me confirman que yo estoy infectado por COVID, es este tratamiento que hemos estado mencionando, pero si yo soy persona mayor de 60 años o soy mayor de 18 años, que tengo enfermedades crónicas como ser diabético, problemas renales crónicos, problemas cardíacos crónicos, pulmonares crónicos, que soy de un grupo de riesgo y que me pueda complicar con una neumonía o incluso me pueda producir la muerte, entonces en El Salvador todavía está disponible, pero solo a nivel del sistema público, no a nivel de farmacias privadas, un medicamento llamado Molnupiravir en El Salvador. ¿Perdón? Molnupiravir. Ese es un antiviral que ha demostrado ser efectivo, que si lo usamos en los primeros 5 días del inicio de mis síntomas, en grupos de riesgo como los que yo mencioné, mayores de 60 años o mayores de 18 con enfermedades crónicas, me protege a que yo vaya a desarrollar una enfermedad grave, que me hospitalicen y que incluso yo pueda morir. Ahora, hay otros que son mejores antivirales, pero que todavía no tenemos en el país, que es el famoso Paxlovid, ¿vea? Que es un medicamento que también debe cumplir esas recomendaciones que daba, solo darlos para las personas de riesgo. Si yo soy una persona o un joven de 15 años, por ejemplo, y no tengo factores de riesgo, entonces yo solo con el tratamiento sintomático me trato. O yo tengo 45 años y aparentemente soy sano, no tengo enfermedad crónica, yo no necesito el Molnupiravir, sino que basta con el tratamiento sintomático que mencionamos, ¿no? Entonces, eso es el tratamiento de las infecciones por COVID, pero para eso debe estar confirmado, porque si me sale que mi proceso catarral es por adenovirus, el tratamiento es sintomático, vaya a descansar, tome bastante agua, estos medicamentos para los síntomas, etc. Si me sale que es un rinovirus, un metaneumovirus,
Solo que si me sale que es por influenza, entonces ahí tenemos otro antiviral que es efectivo, pero también debe utilizarse en los primeros 4 días del inicio de síntomas, que se llama oseltamivir, para los casos de gripe por influenza. Hemos estado leyendo en algunos rotativos de nuestro país, doctor Solano Leiva, que se han registrado algunos fallecimientos, tanto en Santa Ana, San Miguel, y se reportan 31 en total. Pues mire, a mí esa nota leída en los medios de comunicación que usted mencionó me preocupa, que de ser cierta, de ser confirmada. ¿Y quién debe estarnos confirmando eso? El señor ministro de Salud. ¿Lo hemos escuchado últimamente dar declaraciones sobre este incremento de casos? No lo hemos escuchado, cuando debería de ser él el que nos esté dando esa información de ser cierta. ¿Y por qué le digo yo que me preocupa? Porque desde que aparecen la variante Ómicron y todas sus subvariantes, la enfermedad por COVID, en su gran mayoría, nos da un proceso catarral de vías respiratorias superiores. En raras ocasiones se puede complicar que me ingrese o que incluso que muera por COVID. ¿Por qué? Porque las subvariantes han demostrado que no son tan letales como fueron las subvariantes previas, la original y las otras que tuvimos y que causaron tanto impacto no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial. Estas nuevas son más, entre comillas, leves, de darnos no una enfermedad severa como nos dieron las anteriores. Pero si está pasando eso, hay que buscar las explicaciones. ¿Será que estas personas, en caso de ser cierto que se han incrementado los ingresos, estaban vacunadas o no estaban vacunadas? ¿O es una subvariante diferente al ERIS y que es nueva y que en El Salvador se está dando, no lo sé, que está produciendo esa cantidad de ingresos y de fallecidos? Por eso es importante la información de parte de la Autoridad Nacional de Salud, que en este caso es el ministro de Salud, que nos debería estar respondiendo todas esas dudas que hay, ¿no? A través de una transparencia en la información. De tal manera, bueno, te pongo mi ejemplo también. En lo personal, yo tengo más de 6 meses de no ingresar a un paciente por COVID. A diferencia del principio, ¿no? Que la mayoría se ingresaba. No teníamos vacunas en su momento. Hoy sí tenemos vacunas, entonces, y las vacunas han demostrado que funcionan para prevenir que una persona, si está vacunada, se ingrese o que vaya a morir por COVID. Entonces, esa información es preocupante y quien está llamado a descartar o a informarnos sobre las subvariedades de COVID que están circulando en nuestro país es el señor ministro de Salud. Bien, amigos televidentes, tenemos que tomar todas las precauciones del caso. Ya escucharon al doctor Iván Solano Leiva, uno de los más destacados infectólogos de nuestro país, que sí, tenemos un rebrote de las enfermedades respiratorias. Nosotros vamos al siguiente espacio para nuestros anunciantes. Ya volvemos con más. Continuemos, amigos televidentes, conversando con el doctor Iván Solano Leiva, que nos está ratificando que sí hay un incremento en las enfermedades respiratorias. Ahora bien, nos está manifestando el galeno la información oficial necesaria para confirmar este dato. ¿No es así, doctor? Y estábamos hablando de los fallecimientos. Si una persona fallece en estos días, el protocolo se debe de ser el mismo. En cuanto al manejo del cadáver, no, para nada. Eso es otra cosa que ya se demostró de manera científica, que un paciente fallecido a causa del virus del COVID no representa ningún riesgo de transmisión a seres vivos, ¿verdad? Por lo tanto, el manejo del cadáver de una persona familiar que haya fallecido por COVID debería ser el mismo, ¿ya? O sea, debería ser el mismo que otra persona que falleció por otras razones, ¿no? Eso de que se hizo al principio, está bien al principio, que todavía no se conocía, pero ahora se tiene la suficiente evidencia científica y desafortunadamente
el Ministerio de Salud siguió manteniendo esa medida y todavía, a mí yo recuerdo el año pasado para la conmemoración del Día de los Santos Difuntos, pues uno había que, no podían ir a ver a sus familiares todavía después de tantos años de fallecidos que están enterrados, ¿verdad? Y que muchos de ellos ya son osamentas, prohibido ir a verles, a visitarles, a implorarles, eso ya no es. Eso ya se escapa de toda lógica, ¿vea? No hay evidencia en cuanto a eso, ¿no? A mí, pero obviamente aquí hay muchos factores, desde el punto de vista oficial nos transmitieron esa información, luego las empresas que se dedican a esto, pues le favorece, pues le pueden decir no, le vamos a tener que poner un ataúd doblemente sellado, por lo tanto eso se incrementa el costo y bla, 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 todo lo que tiene que ver. Pero respondiendo a eso, no es necesario que si una persona llega a fallecer por COVID, seguir este protocolo que se ha estado implementando. De ahí la importancia, si nosotros vemos, de la lámina 14, donde, si me la pueden volver a poner, por favor, ahí producción, la importancia de los datos, ¿verdad? De la transparencia de los datos y que el organismo rector de salud pues dé información veraz y fidedigna, porque eso nos va a permitir tener, en resumen les voy a decir porque es difícil ver con detalle algunas cosas ahí, ¿no? Pero se vuelve un círculo, ¿no? Donde si yo hago un monitoreo de una enfermedad X de una manera adecuada, además que sea de calidad esa información y que informe, que sirva para informar tanto a la población debe de estar informada sobre el comportamiento de una enfermedad de X o Y, para que, en primer lugar, sepa si estamos o no estamos en riesgo de adquirir una infección. Porque si a mí el ente oficial me dice, no se preocupe, que ahorita todo está controlado, somos el país que mejor manejamos la pandemia, es otra mentirilla, como diría yo. Yo como persona que no estoy relacionada a la salud voy a decir, no, así es leve, no sigo las medidas de prevención. Pero si a mí me dicen, mire, protéjase porque las cosas están elevándose, o sea, tengo información fidedigna, entonces yo voy a tomar esa decisión informada de que debo ponerme más las pilas para protegerme. Y además, al tener una verdadera fotografía de lo que está pasando, a las autoridades de salud pública le va a permitir implementar medidas que tengan mayor impacto para controlar esos brotes de la enfermedad que se esté dando, ¿no? Aparte de que el Ministerio de Salud o los funcionarios son funcionarios públicos que deben de respondernos a quienes, porque todas las medidas que ellos hacen, nos hacen con fondos públicos que van de nuestros impuestos. Por lo tanto, nosotros como ciudadanos con plenos derechos debemos de pedir que se nos dé una información adecuada. Y desafortunadamente eso no ha sido característica de la gestión en salud y en general de nuestro gobierno, ¿no? Transparentar la información. Y no lo dice Iván Solano o los infectólogos del país o el colegio médico, etcétera, sino que lo dicen también entes externos. Y ahí sí me gustaría apoyarme con las láminas 18, 19, en donde en estas láminas, por ejemplo, en la revista Lancet, que es una revista británica de prestigio, pues nos confirma lo que nosotros hemos dicho antes, ¿no? De que los 5 países de Latinoamérica, la lámina 18 si la puede poner. Lámina 18, producción, a ver si la podemos ver. 18 y 19 es la que vamos a ver a continuación. Mientras nos colocan esta lámina, yo le quería consultar a usted, doctor. Hemos visto que ya no hay uso masivo de mascarillas. Ya nadie está usando el alcohol gel, no nadie, perdón, pero ya no con esa intensidad, el lavado de manos y sobre todo, como repito, el uso de la mascarilla. Precisamente. En los autobuses usted ve que nadie. Precisamente eso contribuye el hecho que me estén diciendo las autoridades de salud, lo que yo decía, que las autoridades de salud pública me digan, no, tranquilo, relájese. Yo no siento percepción de riesgo, ¿verdad?, de que la enfermedad me pueda afectar. Por lo tanto, yo relajo mis medidas y pasa esto.
que usted está mencionando. Y ahí volviendo al comentario de la lámina 18, como le decía, la revista The Lancet publicó que El Salvador se encuentra entre los primeros 5 países de Latinoamérica en la cual ha habido un mayor subregistro de muerte por COVID. ¿Verdad? En la lámina 19, La siguiente. la producción, siguiente, si podemos verla, por favor. Ahí la tenemos, doctor. y ahí estamos a la par de Nicaragua, de Venezuela, de Bolivia, ¿verdad? Como los países que en la región de Latinoamérica hemos tenido el mayor subregistro. Y ahí lo pueden ver también en la exposición. O sea, y este es un estudio que publicaron, según reportes de la OMS, en la revista Nature, que es otra revista médica que no responde a los intereses del Colegio Médico de El Salvador, ¿verdad? Que no responde a los intereses de los infectólogos de El Salvador. Son datos. Y como dice don Oscar Picardo, ¿verdad? Los datos matan relatos, ¿verdad? O sea, si yo digo, y pongo este ejemplo, que El Salvador ha sido de los mejores países que ha manejado la pandemia, como ministro de Salud, ¿qué me interesa a mí? Transparentar la información que valide lo que yo estoy diciendo, mostrar los datos fidedignos, que tengamos acceso y no declarar en reserva este tipo de información, ¿verdad? Para que así esos datos que hayan sido revisados por entes independientes y externos al gobierno puedan decir, sí, verdaderamente se ha hecho un buen manejo. Pero si yo oculto esa información, ahí me pueden poner, creo que la otra es la siguiente, la 20, por favor. Sigamos con esta presentación que nos ha traído el doctor. Ahí está ese artículo de opinión que hacía el doctor Oscar Picardo hace unos meses, hace unos días. Los datos van a matar el relato ese. ¿Me explica? Porque como dice ahí muy bien el doctor Picardo, dice, no hay nada peor para un político incompetente de los que abundan en nuestro medio, dice, que una data sólida e independiente que presente la realidad tal cual es, sin ambigüedades ni fabricación adecuada. Eso pudiera, lo que decía yo, ¿verdad? Que el señor ministro nos calle la boca y nos diga, mire, esto ha sido auditado por entes independientes y estos son los datos, para validar la gestión que yo pueda estar haciendo, ¿no? Porque los políticos ya los conocemos, ¿no? Nos dicen un montón de mentirillas, ¿verdad? Y entonces, si no veamos, y lo hablábamos hace poco, con eso termino en este aspecto, la famosa foto que salió en redes sociales del Ministerio de Salud y todas las entidades gubernamentales, donde está el señor ministro saludando al secretario general de la OMS, ¿verdad? Y le pusieron el encabezado ahí de que el director de la OMS estaba reconociendo a El Salvador como uno de los países que mejor manejó la pandemia. Miren, yo se lo decía a usted, Alfredo, yo me puedo encontrar a Lionel Messi en el aeropuerto y venir y aprovechar a tomarme una foto y después ponerlo en redes sociales. Mire, Lionel Messi, mi amigo Lionel Messi dice que el doctor Iván Solano es el mejor infectólogo de El Salvador. Pero eso yo lo puedo manipular, pues, pero los datos que demuestren que lo que se está afirmando, o ustedes han visto, y le pregunto a la audiencia, y a usted, Alfredo, si ustedes han visto el reconocimiento físico, algo, un documento que diga, no me interesaría a mí, como ministro de Salud, presentar públicamente ese documento donde dice que el señor director general de la OMS reconoce a El Salvador. ¿Y lo han visto ustedes que lo ha presentado? No lo ha presentado. Entonces, todo ese tipo de situaciones confirman lo que dice el doctor Oscar Picardo, que los datos matan relatos. Yo puedo hacer un relato de una historia de amor o de un país de las 100.000 maravillas, pero si yo no presento los datos, eso se diluye en que puede ser que, o lo más probable es que yo esté mintiendo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, doctor Solano Leiva, cuando las personas que han sido vacunadas están adquiriendo el COVID-19? Bueno, ¿A qué se deberá esa situación? Bueno, hay varios factores. En primer lugar, quiero decirte que las primeras vacunas que nosotros recibimos, que la mayoría, entiendo yo, se vacunaron, fueron vacunas, si les podemos llamar, de primera generación. Fueron creadas, basadas en las cepas originales del virus.
¿verdad? Y en algunas otras cepas que se originaron después. Entonces, no contra las nuevas subvariantes que están circulando Es ahorita. decir, ¿está funcionando las vacunas para esta variante Eris? ¿Podría funcionar? Sí funciona en el sentido de que me va a prevenir. No es lo mismo que yo no esté vacunado contra nada y me da la subvariante Eris, que ahí sí tengo mayor probabilidad de que pueda desarrollar una enfermedad grave o pueda morir por COVID en una persona no vacunada, a que yo esté vacunado. Yo, por ejemplo, tengo 3 vacunas a la fecha. A mí, si me llega a dar la subvariante Eris, que toco madera para que no me dé, ¿verdad? Sí, esta es madera. Sí, la probabilidad de que yo me vaya a ser hospitalizado o que yo vaya a morir por COVID es mucho menor a que si yo no estuviera vacunado. Por lo tanto, es importante el papel de esas vacunas todavía en este momento. Pero actualmente ya se están desarrollando, bueno, ya se desarrolló de hecho. Ustedes recordarán que hace más de 6 meses el ministro de Salud anunció que habían recibido un donativo, creo que de 100,000 dosis de la vacuna bivalente, que yo le llamaría, por ejemplo, vacuna de segunda generación. ¿Cuál es la diferencia con las vacunas de primera generación? Que esta bivalente ya incluye algunas subvariantes de Omicron. Porque desde el 2022 que entra Omicron al escenario, de ahí todas las que han venido han sido subvariantes de esta Omicron. Entonces, esa sí ya nos da una mayor protección. Y la semana pasada la farmacéutica Moderna, que es productora de vacunas contra COVID, acaba de hacer publicaciones de que la nueva vacuna que ellos están produciendo en estos momentos protege contra los resultados preliminares de pruebas, dicen que protege contra la variante Eris. Por lo tanto, probablemente esta vacuna de la que ellos están hablando va a ser la que se va a poner en octubre en adelante para los países del hemisferio norte, hablando de Estados Unidos y países del hemisferio norte, ¿no? Pero, ¿qué significa esto en general? Que lo más probable es que nosotros año con año nos estemos vacunando, así como muchos tenemos la práctica sana. Es importante de vacunarnos todos los años contra influenza, que nos estemos vacunando contra COVID año con año para ir cerrando más el círculo al virus y que no vayamos a morir por el COVID. Esto quiere decir que la vacuna, cada vez que es lanzada, va cubriendo nuevas variantes. Y que lo están comprendiendo entonces. Exacto. Esto es una verdad. Exacto, así es, así se va a ir desarrollando. Por ejemplo, pongamos el caso de la vacuna contra influenza. Sabemos que la vacuna contra influenza, todos los años hay una vacunación anual. Debemos de vacunarnos contra influenza. ¿Y de dónde surge cada año la vacuna? Surge de información que brinda la Organización Mundial de la Salud a los fabricantes de vacunas, donde les informa, por ejemplo, la de 2023, ahorita que estamos en 2023, la cepa sur. Ya fueron informados a través de los centros de vigilancia, de monitoreo que hace la OMS y que tiene distribuido en todo el mundo, cuáles han sido los virus de influenza más frecuentemente involucrados en infecciones en el año anterior, ¿ya? En el 2022. Por lo tanto, la OMS toma la decisión, miren señores de laboratorio, entonces hoy la del 2023 se va a construir en base a esta composición. Y así se hace normalmente. Lo mismo va a llegar a suceder con la vacuna del COVID, que van a decir, miren, en base a que ha estado circulando más esta subvariante y esto y lo otro, pues la vacuna va a ir con esta composición y ahí nos vamos a ir protegiendo de una mejor manera. Bien, amigos televidentes, vamos a nuestro segundo corte. El tiempo corre, ¿verdad? No se está sintiendo esta conversación que estamos teniendo con el doctor Iván Oleiva, puesto que el tema llama mucho la atención. Muchos estamos preocupados realmente ahí en casa, y cuando volvamos estaremos hablando con el doctor Iván Solano Leiva, qué es lo que está ocurriendo con los empleados de salud ante esta situación que se está dando, y sobre todo que tenemos que volver a las costumbres que teníamos al principio del COVID, es decir, el uso de la mascarilla y otras cosas más. Así es que ya volvemos, no nos cambie.
Iván Solano Leiva, debemos de volver efectivamente y estrictamente a las costumbres y a la prevención que habíamos tomado en días pasados. Es decir, tratar de no dar la mano, lavado y otras. ¿Nos puede comentar ello? Sí, claro. Y lo voy a poner con este ejemplo. Si ustedes recuerdan, en el 2020, 2021 y primer semestre del 2022, en los tiempos en que el COVID impactó grandemente a nivel mundial y en El Salvador, la mayoría de salvadoreños seguíamos esas medidas de prevención recomendadas y que está demostrado que funcionan. Y eso, cuando se traducía a la cantidad de casos de infecciones respiratorias agudas en esos años, no tuvimos problemas con influenza, no tuvimos problemas con adenovirus, no tuvimos problemas con otros virus, sino que con el COVID. ¿Por qué? Porque la gente estaba preocupada por no adquirir COVID y utilizaba la mascarilla. Pero el segundo semestre de 2022, si no un poquito antes, la población se ha relajado. Ya no utiliza la mascarilla, ya no asiste a eventos masivos que cada vez son más frecuentes en nuestro país sin una adecuada supervisión, como son los casos de conciertos, etc. Entonces, hoy también los otros virus se han aprovechado que la gente se ha relajado y han comenzado a causar problemas, ¿no? Como hemos tenido, le dije yo hace un momento, un incremento importante de casos de gripe por influenza y de otros virus. Por lo tanto, ¿qué hacer en este momento? Pues utilizarla, miren, el sentido común, aquello que sea obligatorio, es el sentido común el que nos debe decir. ¿Y cuál es? Por ejemplo, si en mi casa yo o algún miembro de mi familia comienza con síntomas catarrales, lo primero que debemos de hacer es que nos debemos de utilizar todos los que vivimos dentro de esa casa, poner mascarilla, tener ese distanciamiento de la persona enferma y hacer que nuestro familiar o uno mismo ir a pasar consulta de la manera más temprana para saber qué es lo que me está afectando, ¿verdad? Entonces, o para no andar asistiendo a lugares. Si yo voy a ir a lugares cerrados, donde va a haber gran concentración de gente, o si voy al banco, si yo voy a un hospital, autobús, sería recomendable que yo comience a utilizar la mascarilla, porque no sabemos quiénes están alrededor nuestro. Si usted tiene un catarro, también hay que colocarla. Claro, ¿por qué? Porque los virus respiratorios se transmiten a través de la tos, de las secreciones que podemos expulsar con la tos o con las secreciones, etcétera. Entonces, ese es el sentido común. De que ahorita estemos recomendando a nosotros que nos vuelvan a encerrar y todo eso, no. Eso sí, ser tajantes, ¿no? Y son medidas que nosotros debemos de tomar a nivel de nuestro grupo familiar o a nivel de nuestra área de trabajo. Y aquí también un llamado a las empresas, ¿no? A que las empresas deberían de comprender que es mucho más barato, o les va a salir mucho más barato, que un miembro de su equipo laboral esté enfermo y se quede en casa, a que llegue al trabajar y vaya a infectar a más, que se van a ir de incapacitados, entonces ahí sí va a salir mucho más caro para la empresa. Entonces, lo ideal debería ser que el empleado se reporta con quien tenga que reportarse en su empresa. Señores, estoy con una enfermedad respiratoria ahorita, voy a ir a pasar consulta y después le envío la incapacidad, y que no estemos obligando a esa persona a que se presente al lugar de trabajo. Esas son recomendaciones que aplican en este momento. Y sobre todo, proteger a los adultos mayores. Por supuesto, y qué bueno que me toca eso y que me lo recuerda, porque yo puedo vivir, y sabemos que hoy es más frecuente, que a veces jóvenes de 25, 30 años que ya deberían de estar fuera de la casa, ¿verdad? Pero por la situación actual conviven con nosotros. Además, por la situación actual, nuestros abuelos a veces viven con nosotros. Entonces, estos jóvenes deberían de ser más consecuentes y proteger a nuestros adultos mayores y utilizar esas medidas de prevención, porque a mí me podrá dar una infección leve, pero a una persona de riesgo se puede complicar esto y puede llevar a la pérdida de vida, ¿no? Entonces, es importante eso, que si no nos protegemos nosotros, porque
como decía Aniceto, uno de cipote es tonto, ¿eh? Y piensa de que no le va a pasar nada y que somos invencibles, ¿vea? Pero pensemos en nuestros adultos mayores que viven con nosotros. Lo mejor sería aislarlos y que no salgan a la calle. Mientras estamos con enfermedades respiratorias, claro que sí. Eso es lo mejor. Claro. Y algo muy importante, el personal de salud, ¿cómo está reaccionando ante esta situación que estamos teniendo? Pues no le podría decir a ciencia cierta, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy sí estoy viendo yo en los hospitales privados donde yo visito todos los días, que sí, el personal de salud está nuevamente colocándose la mascarilla, ¿verdad? No lo sé en el sistema público de salud, pero el llamado sería que todo el personal de salud que atendemos pacientes y sobre todo que, por ejemplo, hay muchos colegas o personal de salud que está adscrito a una unidad de atención de pacientes con enfermedades respiratorias agudas, a que utilicemos la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos, ¿no? También me refería a la situación de los trabajadores de salud en cuanto a lo que había prometido el actual gobierno darles, la situación de ellos, los que han fallecido, los médicos. ¿Cómo está esto ventilándose? Porque estamos viendo que, bueno, no está realmente el personal de salud un tanto satisfecho de cómo lo están tratando. Claro, yo me acuerdo también de un artículo de opinión que yo hice allá a principios de la pandemia en el 2020, donde decía que ahí nos estaban llamando héroes, ¿vea? Pero nosotros no queríamos que nos llamaran héroes, no, más, ni queríamos que nos llamen mártires tampoco, ¿vea? Porque muchos del personal de salud que falleció se han convertido en mártires, ¿vea? Porque ellos, por brindar servicios de salud sin el equipo de protección adecuado en su momento, pues adquirieron una enfermedad y fallecieron. ¿Y qué ha pasado a la fecha? ¿Cómo está la situación? A pesar de que hay una resolución legislativa en la cual le insta al gobierno a que y al ministro de Salud Pública a que dé dar una remuneración a los familiares de los personal de salud fallecidos, a la fecha no se ha cumplido. Vean, no se les ha cumplido a estos familiares esa remuneración que prometieron los políticos de este país a través de una resolución de la Asamblea Legislativa de darle a estas personas. Entonces, en ese sentido, no se ha cumplido. Y todo esto viene generando cierto grado de malestar en el gremio, ¿vea? Que se viene a acentuar primero con la situación de los estudiantes de medicina, los médicos internos y de los residentes de cirugía que han sido sancionados, ¿vea? Por algo que no tiene un fundamento legal, ¿vea? De que sean sancionados de esa manera, ¿no? Entonces, y los problemas de salud pública, Alfredo, abajo de todo de esa punta de iceberg que se ha manifestado como es el hecho de que estos jóvenes se les está violentando su derecho al estudio, a la educación, etcétera, etcétera, está la problemática de salud, falta de insumos, la fuga de especialistas del sistema público, ¿vea? La poca remuneración económica que tienen el personal de salud, etcétera, etcétera, que es algo que se debe discutir. Yo recuerdo que en el 2002, cuando fue el movimiento médico que junto con la población, con el apoyo de la población, separó la privatización de la salud pública que quiso hacer el expresidente Francisco Flores, el Colegio Médico tenía un eslogan que decía: el sistema de salud está enfermo, queremos curarlo. Pues quiero decirles que igual, hoy 2023, el sistema de salud sigue estando muy enfermo, ¿verdad? Y no se ha corregido todos esos problemas de desabastecimiento de medicamentos, de insumos médicos, y lo que es peor, han transmitido, en primer lugar le dicen a usted, a mí me pueden decir si yo trabajo en el sistema de salud pública, cuidadito con andar diciendo que no hay tal medicamento, cuidadito con andar diciendo eso, porque si no, le quitan su trabajo. Eso están viviendo nuestros colegas que trabajan en el sistema público. ¿Qué se prevé? ¿Cómo que se prevé? ¿Qué se prevé ante esta situación? ¿Qué Bueno, prevén ustedes? Usted del Colegio Médico. Yo pertenezco al Colegio Médico, más no a la Junta Directiva. Entonces, en este momento yo te estoy hablando como
médico, no como miembro de junta directiva, no represento la voz oficial del colegio médico, pero el colegio médico en esta situación, escuchando al doctor Roberto Montoya, el presidente, está abierto a el diálogo, ¿verdad? Y la semana pasada, la semana antepasada, jueves, su servidor también acompañó al presidente del colegio médico, pero como miembro del gremio médico, a entregarle una carta al señor ministro donde se solicita que haya un diálogo para discutir, y diálogo con él, no con el ministro de Trabajo, que de Salud Pública es lo menos que podrá saber el señor ministro. Quien debe ser es el señor ministro de Salud, para sentarnos a la discusión de estos grandes problemas que tiene la salud pública en nuestro país y buscar cómo resolverlos. Pero eso sí, la posición del colegio médico ha sido firme, que lo primero que debe de solventarse a la brevedad posible es la situación de los estudiantes de medicina y de las residentes, porque no es posible que después de 3 meses del evento todavía no se les haya resuelto. Y es más, se ha incrementado porque a los internos que apoyaron a sus compañeros porque no se les resolviera la situación, los han sancionado también. Entonces, en fin, son situaciones ilógicas, que por faltas mínimas las autoridades de este país de salud pública han hecho lo han hecho más grande este problema. Muy bien, doctor, le agradecemos su presencia. En esta oportunidad ya teníamos días de no verle, pero la coyuntura lo ha pedido y usted muy amablemente siempre acude a nuestros llamados. Y como decimos en buen salvadoreño, así es el saludo ahora. Volvemos a este saludo. Lo recomendable no es dar la mano, doctor. Así es, sí, porque no puede ser que yo vea estornudado y me haya puesto la mano, no me lave las manos y aquí viene el virus y se lo paso a usted como un saludo de mano. Así que así de puñito o de lejito es mejor. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a usted por la invitación. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros, como siempre. En la próxima, de seguro, tendremos mucho más. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.